Aleluya. ¿Cuántos diligentes hay en este lugar? ¿Por fe? ¿O en verdad, como dice el apóstol Pablo, en verdad y en hechos? Aleluya. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Y cuando la palabra de Dios está hablando en este pasaje acerca de prosperidad, está hablando de que nuestra alma será ungida, de que nuestra alma será ensanchada y de que todo aquello que puede estar como grosuras va a ser consumido y reducido a cenizas. Así que esa es la prosperidad que está hablando aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 13, versículo 4. Tu alma va a ser ungida, tu alma va a ser ensanchada, tu alma va a ser purificada y transformada para que tú puedas contener dentro de ella todo lo que el Señor quiere darte. Voy a pedirle a todos aquellos que han sido intervenidos quirúrgicamente, recientemente, que pueden pasar al frente, por favor. Todos aquellos que hayan sido intervenidos quirúrgicamente en tiempo reciente. Que han sido operados, a lo mejor. Todos aquellos que han sido operados recientemente, pasen aquí al frente, por favor. Queremos orar por ustedes. Quiero que me acompañes en esta tarde a 2 de Pedro, capítulo 3. Recuerden que la semana pasada estuvimos hablando acerca de la buena batalla de la fe. Así que como es una batalla, no esperes no atravesar nada, sino que van a venir pruebas, van a venir momentos de tribulación, momentos de angustia, pero en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 3. Para que tengas el contexto, voy a leerte de los versículos 10 al 12, pero me voy a enfocar en los versos 13 y 14. Dice: pero el día del Dios pasará como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Así que tú y yo tenemos esperanza de que serán hechos cielos nuevos y tierra nueva en donde morará la justicia. Simplemente como referencia, ahí pone en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, habla acerca de esto que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Está diciendo que va a haber un momento en donde la justicia morará en la tierra. Y también ahí en Apocalipsis está diciendo quiénes vamos a heredar
todas esas cosas. Y déjame decir, cosas son aquellos que caminemos en victoria. Y para caminar en victoria no hay otra manera más que atravesar por batallas, por luchas, por momentos difíciles. Así que tú y yo heredaremos en la medida en que tú y yo podamos caminar en victoria. Y el Espíritu Santo me recordaba que esta palabra tiene una conexión con lo que Abraham vivió. Dice que Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba, pero él buscaba, creyendo en esperanza, la ciudad cuyo fundamento y arquitecto y constructor es Dios. Así que Abraham se mantuvo en esperanza contra esperanza, caminando y viendo lo que vendría a un futuro, y él lo tuvo mucho más lejano que cualquiera de nosotros, y él se mantuvo en fe, caminando en esperanza contra esperanza. Así que si él pudo hacerlo, tú y yo tenemos la esperanza de poder hacer lo mismo, de poder caminar en victoria, de ser diligentes y de anhelar y esperar ese momento que será el día del Señor. Así que tú y yo debemos anhelar, debemos bramar como esos ciervos por el agua, debemos clamar. Es el tiempo de nosotros derramar nuestra alma delante del Señor, porque tú y yo debemos de tener esa hambre para ser saciados. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos y serán saciados. ¿Sabes que también en el libro de Apocalipsis habla que va a haber un momento de saciedad? Dice que habrá aguas que saciarán a aquellos que lleguen a los cielos nuevos y a la tierra nueva. La palabra habla de momentos y de tiempos, y tú y yo debemos ser entendidos de los tiempos, porque cuando en el libro de Apocalipsis dice que vamos a ser saciados, se refiere a aquellos que no caminaron en victoria en esta tierra, y está reservado hasta ese momento el que ellos serán saciados. ¿Tú dónde quieres ser saciado? En esta tierra, aunque tienes la esperanza de que si no caminaste en victoria, tras todo lo que va a venir sobre esta tierra y tú seas purificado, entonces serás saciado al final de los tiempos. Pero si tú y yo entendemos que hay un momento específico diseñado por Dios para nuestra vida, yo creo que tú y yo cambiaremos la manera en que vivimos la vida cristiana. Y la manera en que espera Dios que lo hagamos es que tú y yo seamos diligentes. En el verso 14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, que dice: procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Así que tú y yo debemos buscar diligentemente el que cuando el Señor venga nos encuentre sin mancha e irreprensibles en paz. Y hablar de estar sin mancha e irreprensibles tiene que ver con que seamos intachables o inocentes. A eso se está refiriendo esa palabra. Así que tú y yo debemos procurar caminar en esa diligencia. Debemos procurar apartarnos de toda especie de mal. Si tú vas a la epístola a los tesalonicenses, en la primera, en el capítulo 5, de los versos 16 al 24, caminando, ahí en los cuales tú y yo debemos estar caminando. Dice: debemos estar siempre gozosos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 16 al 24. Tú vas a encontrar las palabras que yo te voy a decir. Dice: estad siempre gozosos. ¿Cuándo debes estar gozoso? Eso te va a llevar a ser irreprensible y sin mancha. Tú debes estar siempre gozoso, siempre que te vaya bien. Cuando te va mal, ¿estás gozoso? ¿Mucho? Ahora sí me salió la risa del alma.
tú y yo debemos estar siempre gozosos. ¿Por qué? ¿Por qué podemos estar siempre gozosos? Porque tenemos a Cristo y Cristo ya venció. Cualquier situación que tú y yo podamos atravesar ya fue vencida por Él. Así que tú y yo podemos gozarnos en medio de la prueba, sabiendo que las pruebas son temporales. Las pruebas no fueron diseñadas para permanecer eternamente en nuestras vidas, para la gloria de Dios. Porque imagínate sufrir en esta tierra y todavía llegar a la eternidad y sufrir toda la eternidad. ¿Cuánto tiempo quieres padecer en esta tierra? Poquito. Pero si estás de acuerdo conmigo en que podemos estar gozosos en medio de la prueba, entonces no hay problema que pudiésemos padecer mucho. Y eso es lo que va. El gozo del Señor será nuestra fortaleza. Y eso es lo que va a poder sustentarnos y lo que va a poder animarnos a permanecer y a ser diligentes en el camino del Señor. Pero como seres humanos somos muy dados a no querer sufrir, a que las cosas sean rapidito, y más en esta época, porque todavía nosotros en mi época, en mis tiempos, aunque me veo muy joven, como dirían, ya cobro la pensión de AMLO. Bueno, ahora de Sheinbaum. En nuestros tiempos estábamos acostumbrados a esperar para todo. Para todo había que esperar. Ahora, en estas generaciones que están ahora, los que están pequeños no tienen la capacidad de esperar absolutamente nada. Quieren que las cosas sean inmediatas. Y nosotros nos hemos amoldado también al mundo en ese sentido. Queremos que las cosas sean ágiles, que sean muy rápidas. ¿Por qué cambiamos, por ejemplo, muy frecuentemente de dispositivos electrónicos? Porque ya salió uno que hace las cosas más rápido. Porque ya no me gusta que se tarde en abrir una página, ya no me gusta que se tarde en refrescar una foto. Quiero que las de Dios. Queremos que Él haga las cosas inmediatas. Y por un lado, déjame decirte que Él ya hizo gran parte, si no es que todo, a favor nuestro. De tal manera que sí podemos heredar, pero hay momentos en el que el Señor nos hace esperar, porque las pruebas producen paciencia. Y entonces tú y yo debemos aprender a esperar en el Señor. Tampoco te estoy animando a que sufras de a gratis. Eso sería infructuoso. Pero si tú y yo aprendemos el por qué y el para qué de cada prueba que tú y yo atravesemos, podremos permanecer en gozo completamente y todo el tiempo sin fluctuar. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de los que fluctúan? El hombre de doble ánimo. ¿Qué pasa con él? ¿A qué es comparado? A la onda de la mar, que va para un lado y va para el otro y se lo llevan por donde quieren. ¿A ti te ha revolcado el mar? A mí sí. Y te mueve y te avienta para donde quiere y no sabes ni por dónde andas hasta que por fin sale la cabeza del agua. A veces así somos cuando no aprendemos a entender y a comprender la voluntad de Dios en medio de la prueba. Y entonces te vas a tardar de a gratis estando en una prueba cuando debiste haber salido tal vez en un momento previo. Sin embargo, lo que sí te animo es que nunca pierdas el gozo, que siempre puedas estar en gozo, porque eso te va a llevar a ser irreprensible. Otra cosa que te anima el apóstol Pablo es a orar sin cesar. ¿A cuántos nos gusta la oración? Sinceramente. Déjame verte. Como diría el pastor Amado, veo su mano. El problema es que dicen que oran sin cesar.
Orar sin cesar es estar en una comunión permanente con Dios. No importa el lugar, no importa la hora, no importa las circunstancias, tú y yo debemos permanecer en oración constante. Otra de las cosas que el apóstol Pablo dice que es necesario es dar gracias en todo. En las cosas buenas, en las malas y en las peores. Dar gracias a Dios en todo. ¿Cuántos de ustedes están pasando el día de hoy por alguna prueba? ¿Cuántos de ustedes pueden darle gracias a Dios por ello? ¿Puedes darle las gracias a Dios? Él te invita a dar las gracias en todo. Dice, esa es su voluntad, darle las gracias en todo. Porque cuando tú le das las gracias, estás aceptando su voluntad. Y entonces su voluntad se convierte en algo bueno, en algo agradable y en algo perfecto. De otro modo, estás luchando en contra de Dios. Estás queriendo que tu voluntad sea la que prevalezca por encima de lo que Dios quiere. Viene algo muy importante después y dice, no apaguéis al espíritu. Es decir, no lo extingas, no lo aflijas, no le produzcas dolor al Espíritu de Dios. ¿Cuántos hemos desacreditado en algún momento el mover del Espíritu? Si tú lo has hecho, no te voy a pedir que levantes la mano, pero si tú lo has hecho en algún momento, debes pedirle perdón por haberlo contristado, por haberlo afligido, por haber producido dolor. Nosotros debemos entender que nuestro Dios tiene sentimientos y emociones, y así como tú y yo atravesamos el dolor, a Él también le producimos dolor cuando nosotros no aceptamos lo que Él quiere hacer. Dice algo y se va poniendo más interesante cada vez que el apóstol va mencionando algo. Dice, no menospreciéis las profecías. Es no desprecies la palabra de Dios. Yo he escuchado a predicadores que dicen, y tienen toda la razón, que dicen que esta es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en hacer caso. Por supuesto que sí, esa es la palabra profética más segura. Pero si tú estás de acuerdo conmigo en que Dios sigue hablando en este tiempo, debemos hacer caso no solo a su palabra escrita, sino a la palabra que Él habla de manera particular a tu vida. Y hacerle caso, porque menospreciarla o despreciarla es hacerla a un lado. Cuando el Señor te da una instrucción, cuando Él te da algo que tú tienes que hacer, debes de ponerlo por obra de manera inmediata, de manera diligente. Eso habla de que tú aprecias la palabra que Dios habla a tu vida. Así que tú y yo, si queremos ser irreprensibles y sin mancha, debemos amar la palabra de nuestro Dios. No solo la escrita, sino la que Dios habla particularmente a nuestra vida, a través de la cual Él está trayendo dirección a cada uno de nosotros, y algo que Él quiere es que tú y yo aprendamos a caminar bajo esa dirección. Por eso esta palabra trae la palabra de Dios, el Espíritu, porque el Espíritu es el que te revela, el Espíritu es el que trae la palabra de Dios revelada a tu vida. Así que si tú no dejas que la obra del Espíritu Santo se manifieste en ti, estarás falto en la diligencia que Él está esperando para que tú y yo podamos caminar siendo victoriosos y ser encontrados y hallados sin mancha e irreprensibles. Sigue diciendo, examínalo todo y retén lo bueno, abstente de toda especie de mal. Así que la palabra de Dios es muy clara en las cosas que Él está pidiendo, en las cuales tú y yo debemos ser diligentes. Y hay una promesa, y el mismo Dios de paz seguirá llevando a cabo en tu vida de nuestro Dios de manera plena y total, y todo nuestro ser, espíritu, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que nos ha llamado, el cual dice también lo hará. ¿Quién nos guarda irreprensibles? Nuestro Dios. ¿En base a qué? ¿A
que tú y yo aprendamos a caminar siguiendo el consejo de la palabra en aquellos aspectos que debemos ser vigilantes y diligentes para trabajar en ello. Dice el verso 15: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Así que vosotros sois por el error de los inicuos, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Así que cuando Dios es paciente, está buscando que tú y yo alcancemos la plenitud. Dios quiere que tú y yo alcancemos la plenitud. Dios es clemente y compasivo. Dice la palabra que a veces estamos expresando que Él tiene como por tardanza las cosas que Él ha hablado. Pero ¿sabes por qué se ha demorado en venir? Porque Él es paciente y Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Ese es su deseo. Por eso Él es paciente. Ahora, en nuestro caso, el ser pacientes tiene que ver con ser constantes y perseverantes ante las dificultades y adversidades, y ser alguien que no se desanima fácilmente. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado recientemente por pruebas, por tribulación, por angustia, y hemos fluctuado en nuestro ánimo? Es normal desde el punto de vista humano. Como seres humanos somos dados a desanimarnos fácilmente, sobre todo si las cosas tardan en cumplirse. Pero cuando esperamos en Dios, eso no pasa, porque Él es el que nos sustenta, Él es el que nos instruye, Él es el que nos revela, el que nos forma en paz. Cuando estás en paz, ¿tienes fluctuación en tu ánimo? No. ¿Por qué no podemos permanecer en paz? Si el mismo Dios de paz habita en tu interior. Porque no caminamos diligentemente en aquellas cosas que debemos caminar. Si tú y yo caminamos en esas cosas, podremos permanecer en perfecta paz. Yo recuerdo las palabras de unas mujeres ahí en el hospital, en el INCAN. Estábamos y una mamá se voltea con su hija y le dice, la hija es la que tenía cáncer, y le dice: ve a esta mujer, refiriéndose a mi esposa, ve a esta mujer cómo puede estar en paz y tú no puedes. Entonces, bueno, eso abrió la puerta para hablarles por qué nosotros podemos permanecer en paz. Pero muchas veces, aún conociendo, no estamos en paz, porque dejamos de ver a aquel que es nuestra paz. Dejamos que nuestra mirada se desvíe, que nuestros oídos escuchen palabras que no son verdad. Por eso acabamos de orar por todos aquellos que acaban de pasar por el quirófano, porque estando ahí dentro estás a la merced de lo que el hombre quiera hacerte. Y entonces se generan muchos sentimientos y muchas emociones internas que te llevan a perder tu paz y a dejar de ver a aquel que tiene en control todas las cosas. En 1 Corintios 9, 24 al 27, no lo leas, simplemente anótalo. Pero hay una referencia ahí que el apóstol Pablo está diciendo: los que corren en el estadio, todos a la verdad, corren, pero solo uno se lleva el premio. A nosotros nos anima y nos orienta a correr de modo que tú y yo obtengamos el premio, que tú y yo obtengamos ese premio. Dice: todo el que lucha, de todo se abstiene. Ellos por coronas incorruptibles y nosotros por una corona incorruptible. Así que tenemos una meta muy alta delante de nosotros para que tú y yo seamos animados
a mantenernos diligentemente haciendo lo que nos corresponde. Y Pablo se pone de ejemplo, dice: pongo mi cuerpo en sujeción o en servidumbre como esclavo para no ser desaprobado o reprobado. Y entonces yo deje de obtener la corona incorruptible que me ha sido puesta por delante. Así que tú y yo debemos seguir el consejo de Pablo. Debemos hacer las cosas que nos corresponde para que tú y yo podamos ser irreprensibles y sin mancha. En el verso 16 del capítulo 3 de la segunda epístola de Pedro, en el verso 16 dice: casi en todas las epístolas Pablo ha hablado de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y los indoctos, cuando se está refiriendo aquí la palabra, dice: los cuales los indoctos son aquellos que tienen mancha en sí mismos, y los inconstantes son aquellos que son fluctuantes o no hay firmeza en ellos. Es decir, ambos ejemplos son personas corrompidas y faltos de transformación entre lo que es opuesto a sin mancha e irreprensible. Si tú caes en tener mancha y reprensión en tu vida, puedes llegar a torcer las escrituras y dejar de ver lo que la verdad de la palabra quiere hablarte para el momento específico que nos ha tocado vivir y para entender los tiempos y momentos que nos corresponde a nosotros vivir para estar listos para aquel día del Señor. Así que es sumamente importante que el Espíritu Santo esté haciendo una obra permanente en nuestras vidas, de tal manera que tú y yo nunca dejemos de ver la verdad que está contenida en la palabra de nuestro Dios, y de ninguna manera vayamos a torcer las escrituras o vayamos a perdernos en el camino y dejemos de alcanzar en algún punto la corona incorruptible que está puesta delante de nosotros, para alcanzarla como un premio que Dios tiene para todos aquellos que podamos caminar siendo diligentes. Así que si te faltaba motivación para ser diligente, ahí hay una corona incorruptible que te está esperando, y la saciedad en esta tierra por lo que el Señor quiere darte. Así que el versículo 18 cierra el apóstol Pedro diciendo: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que tú no solamente tienes que ser diligente caminando en aquello que tienes que caminar, sino también crecer en la gracia. Y hemos hablado que la gracia son todos los recursos de Dios que Él tiene puestos a tu disposición, porque Cristo ya para con el Padre. Así que como parte de la herencia que tú tienes en Él para con el Padre. Así que tú y yo tenemos esa herencia, esa gracia, así que debemos crecer en esa gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso necesitamos invariablemente al Espíritu de nuestro Dios, que es quien revela la palabra, quien abre las escrituras delante de nuestros ojos, y Él nos llevará a caminar en diligencia y en victoria. Así que depende del Espíritu Santo para tu diario vivir.